estamos hoy con Daniel Joaquín, autor del libro Sentido Cristiano del Sindicalismo. Daniel, has tenido una larga experiencia ya en el mundo sindical. ¿Siempre ha sido también esa experiencia unida a tu experiencia cristiana o ha habido una evolución en los últimos años en ese sentido? Históricamente en mi vida, o sea, en mi propia biografía, siempre he estado vinculado a la participación en el ámbito cristiano. De hecho, yo empecé a entrar en el tema sindical y en el tema político alternativo y democrático por una convicción basada en el Evangelio, en la idea de que los cauces de libertad, de responsabilidad, de asociación común eran los más viables dentro de una mentalidad evangélica para que las personas y la sociedad realizasen su vida. ¿Te parece que esto es una idea extendida o, digamos, por un lado los cristianos tienen una cierta sospecha del sindicalismo y viceversa? Sería difícil pronunciarse así. La apariencia externa es que al menos hay sectores de cristianos, incluso cristianos identificados en determinados grupos de iglesia, que llevan a efecto una consideración tan negativa de lo sindical que es irreal en definitiva, ¿no? Pero yo creo que en general, si habláramos del católico medio, el católico que vive en la sociedad, que trabaja en la empresa y que de vez en cuando puede necesitar un apoyo y una orientación en una situación difícil, no creo que tengan una visión tan negativa de lo sindical como en términos generales se está produciendo. Son católicos, son ciudadanos que de pronto se encuentran con que a lo mejor les despiden y el sindicato lo que hace en ese caso es intervenir procurando establecer unas vías de defensa para su situación. Siempre dentro de lo que la legalidad permite, nunca traspasándola, nunca yendo más allá. Pero yo creo que esa concepción de que lo cristiano tiene una mala visión de lo sindical habría que revisarla mucho. Y al revés, ¿qué piensan las personas que están más implicadas en los sindicatos de la Iglesia general y del catolicismo? Yo personalmente me muevo en la UGT. La UGT es un sindicato bastante abierto, bastante amplio, donde se reconoce la libertad de conciencia de los afiliados y donde hay incluso muchos católicos, no en cuanto a tales católicos, sino en cuanto a trabajadores que necesitan un apoyo sindical, una orientación, una defensa de sus derechos. Yo, en este sentido, si hablamos del católico tradicional de a pie, que no tiene una identidad demasiado clara, yo no le veo una actitud antisindical marcada, definida, ¿no? Sí es cierto que hay personas dentro del sindicato que por una inclinación laicista muy marcada o una forma radicalizada de pensar en una forma socialista, pero radicalizada, no el socialismo habitual, sino más radical, pues sí pueden tener una visión negativa de lo cristiano, pero no es tan extendida como se piensa. En tu experiencia personal, ¿la doctrina social de la Iglesia es complementaria a otras raíces, digamos, de tu vocación sindical, o en qué medida realmente te enriquece, ¿no?, respecto a tus posiciones, digamos, filosóficas o de otro tipo? O sea, ¿en qué medida es protagonista de lo que tú haces? Personalmente yo he llegado a una concepción, a un conocimiento de la doctrina social de la Iglesia que me la pone en un lugar bastante central, bastante principal. Yo entiendo que gran cantidad de los problemas sociales, políticos, sindicales que hoy existen pueden abordarse y tratarse desde esta doctrina social. Pero tendría que ser un abordamiento y una visión bastante amplia que reconociera la profundidad de esa doctrina social. Entender la doctrina social como un recetario de soluciones, yo entiendo que sería bastante erróneo. Es más bien un espíritu lo que ahí se plantea, y entiendo que ese espíritu, que por supuesto va más allá de cualquier planteamiento confesionalista, permitiría realmente introducir dinámicas nuevas en todos estos campos de los que he hablado. ¿Podrías poner ejemplos concretos? Sí, ejemplos concretos pondría el siguiente. El ámbito sindical ha caído en un proceso corporativista bastante peligroso a menudo. Ese corporativismo, por ejemplo, entra por la vía del propio afiliado
o entra por la vía de la propia organización. El propio afiliado sindical muchas veces lo que quiere en definitiva es mejores condiciones y mejor salario para él, pero muchas veces sin considerar que puede ser necesario que haga algún sacrificio en alguna de sus condiciones, no para que la empresa vaya mejor en el sentido de buscar el beneficio egoísta de la empresa, sino porque quizás flexibilizando sus exigencias se puedan crear más puestos de trabajo, por poner un caso. Ahora, ¿cómo justificar esto? Pues para esto habría que justificarlo desde un planteamiento muy fundamental que se hace en la doctrina social de la Iglesia, que es el de tener en cuenta al otro. Y que, por ejemplo, esto en los movimientos de izquierda tradicionales poco a poco se ha ido perdiendo. Así que entonces estos trabajadores se dirían a sí mismos: ¿me interesa un 7% de subida si fuera factible, o me interesa una subida menor a condición de que se creen más puestos de trabajo? La respuesta, si nos movemos en la concepción de la doctrina social de la Iglesia, sería la segunda. Conseguir una mejora razonable para uno, pero que ésta no se convirtiera en un egoísmo corporativo que dejara al otro desbancado y abandonado a su suerte. ¿Qué te parece que hay de verdad en estas recientes acusaciones, ¿no?, que los sindicatos se han podido convertir pues un poco en nomenclatura, ¿no?, y abandonar un poco sus raíces, ¿no?, de defensa de los derechos de los trabajadores? El proceso tiene razón en parte, pero en general es una acusación excesivamente fuerte, ya que dentro de la dinámica habitual de los sindicatos en las secciones sindicales es frecuente que los trabajadores se preocupen los unos por los otros. Ahí no está funcionando la nomenclatura, pero es cierto que en la parte superior del sindicato, en las partes de dirigencia, hay unas preocupaciones que en muchas ocasiones se resuelven acudiendo al pacto con el Estado o con la empresarial, sin tener muy en cuenta los niveles de solidaridad básica. El motivo estaría fundamentalmente en lo siguiente. Supongamos una cúpula sindical que es consciente de que determinada defensa de determinados derechos de los trabajadores está en una situación de contradicción con el interés político general del Estado. ¿Cómo defender entonces esos derechos de una manera, digamos, bastante clara? En ocasiones es muy difícil. Y, por ejemplo, en el campo de los tipos de contrato, ha llevado a que el interés general de que la mayor parte de gente pueda tener contrato ha conducido a una cesión sindical en la línea de aceptar contratos que no son tan buenos, tan completos como era tradicional habitualmente. En ese juego el sindicato siempre pierde. Antes hablábamos de la importancia de la doctrina social de la Iglesia en la base, digamos, ideológica de los sindicatos. Eso se ha traducido en organizaciones sindicales orientadas, digamos, cristianamente o que tienen una raíz cristiana. Por ejemplo, en nuestro país, ¿qué impacto ha tenido realmente eso? Sinceramente no lo podría saber, porque realmente en este país la existencia de organizaciones sindicales cristianas, si se da, yo no la conozco y debe ser absolutamente irrelevante. Se menciona, por ejemplo, que cuando Juan Pablo II hizo una de sus visitas a España, preguntó que cómo no se veían obreros cristianos en las manifestaciones. Y es que efectivamente parece que esa cristalización en organizaciones propiamente cristianas no debe existir. Lo que yo recuerdo más próximo es el sindicato Unión Sindical Obrera, donde resulta que el origen cristiano de ese sindicato es bastante fuerte y todavía se dan ahí una serie de planteamientos y una serie de formas de funcionar que no son especialmente divergentes de los demás sindicatos y que sí expresarían una identidad cristiana. De alguna manera el movimiento cooperativista, por ejemplo, del siglo XIX y XX, también estaría un poco en esa línea. El siglo XIX y el siglo XX partimos un poco de una idea, en mi opinión errónea, y es la de suponer que
Si se crea una cooperativa, solo puede estar originada desde una conciencia cristiana. Y que si surge una cooperativa desde un planteamiento, digamos, de izquierda, que eso no tiene por qué vincularse a lo cristiano. Y yo creo que esa perspectiva es errónea. Recordemos que los movimientos de izquierda, que la situación del sindicalismo en su evolución surge de una sociedad que originariamente es cristiana. Entonces, en alguna medida, hay elementos siempre resonantes que tienen una trascendencia cristiana originaria. Entonces, eso no debe olvidarse jamás. A mí me sorprendió mucho cuando leí la ética de Kropotkin. Es una ética en la cual se contradice radicalmente la visión anticristiana del darwinismo, que sostiene que cada uno debe aprovecharse del otro y obtener de él lo mejor que pueda, en un sentido de provecho egoísta. Y en cambio, en la ética de Kropotkin se llegan a leer textos que tienen una resonancia casi evangélica, ¿verdad? Donde se habla de la colaboración entre los seres, del apoyo mutuo, del sacrificio del uno por otro. Entonces, sí, evidentemente en el sindicalismo hay muchas influencias al final cristianas, pero que yo no creo nunca que deban entenderse en contradicción con lo que tradicionalmente ha sido la izquierda. Para terminar, ¿cuál sería tu resumen actual de la situación del sindicalismo en España? La situación actual es que el sindicalismo debe reformarse desde las bases. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el afiliado habitual que entra al sindicato, el trabajador que con un problema se dirige al sindicato, debe cambiar su modo de pensar. Porque el problema de la insolidaridad sindical que a veces se produce no es un problema del sindicato en sí mismo, sino de la gente que forma parte de él. Entonces el sindicato tendría que trabajar mucho en superar el corporativismo, trabajar mucho en la solidaridad. Y entiendo en ese sentido que el pensamiento social de la Iglesia puede hacer muy buenas aportaciones en ese campo. Pero siempre, repito, evitando la línea del confesionalismo. No se trataría de que a través de la doctrina social de la Iglesia el sindicato se volviera católico, sino que la doctrina social de la Iglesia, con la madurez de sus planteamientos, abría los ojos a unas posiciones que no fueran en la línea de la desvirtuación progresiva de valores que hoy se está dando. Muy bien, pues muchas gracias.